algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después de que finalice. Ahorita lo explicamos mejor. Por tanto, la duración de la contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta. Aproximadamente 0.2 segundos para el músculo auricular, es lo que dura la contracción, y 0.3 segundos para el músculo ventricular. Dura un poquito más en el músculo ventricular porque es más masa muscular la que se tiene que contraer. ¿Qué nos está diciendo que esta diapositiva en este primer punto? Nos está diciendo esto. Vamos a ver si por aquí vemos un corazón. Nos está diciendo que cuando este nodo sinusal empieza a mandar señales excitatorias a los músculos auriculares y ventriculares, llega primero la señal y posteriormente el músculo responde ventricular y auricular contrayéndose, generando su potencial de acción, ¿verdad? Y generalmente la señal de las fibras especializadas va a terminar, pero el músculo es más lento en responder, ¿verdad? Entonces empieza a contraerse o generar potenciales de acción después de que recibe la señal y todavía dura un tiempo más, una vez que contrayéndose, una vez que ha terminado el paso de la señal por todas estas fibras nerviosas, musculares, perdón, especializadas. ¿Ok? Entonces, por eso aquí nos comenta que el músculo cardíaco comienza a contraerse algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción. ¿De quién? De las fibras especializadas, ¿verdad? Y permanece contrayéndose todavía algunos milisegundos después de que finaliza toda la conducción excitatoria. Por eso, nosotros cuando registramos el electrocardiograma, lo que estamos viendo es la actividad eléctrica de las fibras especializadas. Y se supone que si hubo ese estímulo, esa excitación de las fibras auriculares o ventriculares, pues va a haber una contracción de ambas fibras. Decíamos que la onda P que vemos en el electro nos dice que una contracción auricular, el complejo Q, una contracción auricular, perdón, el complejo QRS nos habla de una contracción ventricular y la onda T nos habla de una relajación ventricular. Entonces, cuando yo tengo una contracción auricular, una contracción ventricular y una relajación ventricular, en ese momento lo que yo estoy detectando es el estímulo al músculo auricular, el estímulo al músculo ventricular y el estímulo, una vez que ha cedido, el músculo ventricular, la relajación. Ok. Entonces, una vez dicho esto, hijos, mire, vamos a ver ciclo cardíaco. Aquí podemos ver dos corazones. Vean, en este corazón, en negro, vemos cómo la cava inferior y la vena cava superior están llevando sangre a la aurícula derecha. Y vemos cómo esa sangre, miren, empieza a aumentar en la cámara, se llena la cámara. Y luego esa sangre, obvio que la imagen va muy rápido, esa sangre pasa a los ventrículos, pero si se fijan aquí, bueno, es difícil observarlo, cuando la sangre está pasando de las cavas, tanto superior como inferior, pasan directamente al ventrículo. Vean aquí, si fijan la atención aquí, vean cómo está abierta la válvula tricúspide. Miren, está llenando directamente, la sangre por gravedad cae, ¿verdad? Y va cayendo. Y en el último, ahorita lo vamos a ver, en el último tercio de la diástole ventricular se contraen las aurículas. Miren, ahí se contraen, para mandar un remanente extra de sangre. Todo esto pasa igual en los dos ventrículos. Aquí está llegando la sangre desoxigenada. Vean, a la aurícula la sangre pasa directo al ventrículo y de repente se contrae la aurícula para mandar un remanente extra de sangre. Al mismo tiempo, en el ventrículo izquierdo está pasando lo mismo. La sangre que viene de las venas pulmonares ya oxigenada, vean cómo pasa directamente al ventrículo izquierdo. Y en el último tercio de la diástole, ahorita lo vamos a entender, se contraen las aurículas. Obvio que las dos se contraen al mismo tiempo y los ventrículos se contraen al mismo tiempo. Esta sangre va a la arteria pulmonar. Vean aquí cuando hay contracción ventricular cómo pasa la arteria pulmonar, que es la única arteria en la economía que lleva sangre desoxigenada,
va a los alvéolos capilares, se lleva a cabo el intercambio de gases, hematosis, y la sangre regresa por las venas pulmonares, dos del lado izquierdo, dos del lado derecho. Miren, vean cómo llena el ventrículo izquierdo y este se contrae. ¿Quién está mandando la señal al músculo auricular y al músculo ventricular para que se contraiga? El marcapasos, que es el nodo sinusal. Vean cómo hay fibras que comunican a la aurícula izquierda para que ésta se contraiga. Por aquí viajan los potenciales de acción generando ese estímulo excitatorio para que el músculo auricular y ventricular se contraiga. Y si se fijan, este estímulo lleva una dirección. No pasa por acá, ni pasa de aquí a acá, ni se mete en medio. Lleva una dirección. ¿Quién hace que esa dirección se lleve? Le habíamos dicho en la clase pasada, el tejido fibroso que está alrededor de las válvulas y las propias válvulas, ¿verdad? Aquí todo el impulso se concentra y luego pasa, atraviesa de las aurículas a los ventrículos, y luego aquí los ventrículos ya empieza por medio de la rama derecha y rama izquierda de las de His a propagarse el impulso. Y vean aquí al final las fibras de Purkinje, que también es tejido especializado, muscular especializado, se mete entre cada fibra muscular y termina excitando hasta la última célula cardíaca. Entonces, por eso, el impulso eléctrico precede a la respuesta física o mecánica del músculo auricular y ventricular, ¿verdad? Viaja más rápido por las fibras especializadas y el músculo responde más lento, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros detectamos en el electro es este impulso, y se supone que una vez que ha viajado lo detectamos y podemos detectar una onda P, y esto nos habla de qué, de que hubo contracción auricular. Y válgame, aquí no quiere, denme un segundo. La maquinita, Dios mío, ¿cómo? Miren, permítanme. Ok. Y acá tenemos el corazón, donde ya no estamos viendo las fibras especializadas en conducción de excitación, pero estamos viendo cómo está estimulando al músculo auricular y ventricular. Y vean aquí, miren, cómo se llena la aurícula derecha, las válvulas auriculoventriculares, que la del lado derecho se llama tricuspidia, perdón. Vean cómo están abiertas. Y en el último tercio, poquita sangre que queda aquí en la aurícula, en ambas se contraen para terminar de llenar los ventrículos. La sangre, una vez que llega a ambas cámaras, el ventrículo del lado derecho manda la sangre a la circulación menor y el ventrículo izquierdo a la circulación mayor. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Aquí estamos viendo un sinfín de fenómenos que están sucediendo. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, ¿sí? Hasta antes del comienzo del siguiente, y se denomina ciclo cardíaco. Si yo represento en el electro así una onda P, un complejo QRS, una onda T, y luego otra vez una onda P, un complejo QRS. Bueno, ahí tengo dos latidos. Si este QRS representa contracción ventricular, pues aquí tuve un latido y aquí tengo otro. Es un ciclo cardíaco, son todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta antes del comienzo del siguiente latido cardíaco. Y aquí tenemos que un ciclo cardíaco. Cuando yo digo que tengo una frecuencia de 72 por minuto, bueno, es que tuve 72 contracciones ventriculares, o sea, 72 complejos QRS que ahí tuve que haber visto, ¿sí? Y aparte de eso, pues bueno, si yo quiero contar en un minuto estos trazos, me van a dar 72, se cuentan de onda R a onda R, lo vamos a hacer más adelante, pero
este es un ciclo cardíaco, es una contracción. ¿Qué tiene un ciclo cardíaco? Tiene una sístole y una diástole. La sístole es cuando se contrae el músculo ventricular, eso le llamamos sístole. A la válgame, estoy batallando con esta maquinita. Déjenme ver otra vez, necesito el apuntador. A ver si ya. Ok. Cuando este músculo ventricular se contrae, se llama sístole. Cuando está dilatado para recibir sangre, se llama diástole. Es un ciclo cardíaco, tiene una diástole, un llenado, y una sístole, ¿verdad? Una contracción. Ahí tenemos un ciclo cardíaco. Entonces, todos los fenómenos que aquí vamos a ver, para que este corazón se llene de sangre y luego se contraiga ambas cámaras, son los fenómenos que suceden en un ciclo cardíaco. Cada ciclo cardíaco es iniciado por la generación ¿qué? Espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal, ¿verdad? Aquí viajan los impulsos, le ordenan las aurículas que se contraigan y luego a los ventrículos. Una vez que cesa la contracción, otra vez las cavidades tienen que llenarse otra vez de sangre para iniciar otro ciclo cardíaco. ¿Se comprende lo que es un ciclo cardíaco, hijos? Disculpe, profe, ¿podría repetir lo que es sístole y diástole, por favor? Sí, la sístole es la contracción de los ventrículos. Aquí cuando estamos viendo ciclo cardíaco no vamos a hablar de la sístole auricular. Todos los fenómenos que vamos a describir en el ciclo cardíaco son en base a la sístole y diástole ventricular. La sístole ventricular es la contracción de los ventrículos. Miren, esa contracción, ahí, contracción. Y esa es dilatación, cuando se llenan las cámaras, y es diástole. Sístole, contracción, diástole, dilatación, o llenado de las cámaras ventriculares. ¿Queda claro, hijo? Sí, profe, gracias. Okay. Fíjense bien, aquí ya estamos metiendo términos como sístole y diástole. Vean este relojito, es muy fácil de entender. Vean bien, fíjense bien. Nosotros tenemos aquí representado lo que dura la sístole, desde esta línea puntiaguda o discontinua a esta otra línea. Todo esto dura una sístole ventricular. ¿Qué es sístole? Cuando el corazón se contrae para bombear sangre. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. En la sístole ventricular, para que lo vayan fijando desde ahorita, vean en la sístole ventricular aquí cuando está contrayendo el corazón, los aurículas están dilatadas. En la contracción ventricular, vean, las aurículas están dilatadas, están llenando de sangre previamente. Entonces, cuando yo tengo una sístole, la sístole es la contracción del ventrículo, pero aquí dice atria, son atrios a las aurículas se le dicen atrios, pero esto quiere decir aurículas. ¿Y cómo están ambas aurículas? Relajadas en la sístole, mientras los ventrículos ambos están contraídos. ¿Cuánto dura una sístole ventricular? Dura 0.3 segundos. Entonces, aquí, en esa contracción de sístole, ahí va, los dos ventrículos se contraen, estamos en sístole ventricular. Y en esa fase de contracción ventricular, llamada sístole, las aurículas siempre van a estar relajadas, ahí, relajadas, siempre. Y dura 0.3 segundos. Posterior a la sístole, hubo una contracción. Las cámaras ventriculares tienen que volverse a llenar de sangre, ¿verdad? Entonces ahora sigue la diástole, que es la parte en que estas cámaras ventriculares se llenan de sangre. Entonces, ¿cómo están los ventrículos? Relajados, vean aquí. Relax, ¿verdad? Relajados. ¿Cómo están en la sístole? Contraídos. Bueno, en la diástole están relajados. ¿Y cómo están las aurículas? Nosotros la diástole la vamos a dividir en tercios, porque en cada tercio sucede un fenómeno diferente. Y en el último tercio de la diástole, que va desde esta línea puntiaguda hasta esta,
en el último tercio, solo en el último tercio, hay contracción de las aurículas. ¿Para qué? Pues para mandar un remanente extra de sangre a los ventrículos en el último tercio. Nomás aquí hay contracción auricular. ¿Cuánto dura la diástole? 0.5 segundos. ¿Cuánto duró un latido cardíaco o un ciclo cardíaco? 0.8 segundos. Entonces, si yo digo que un latido cardíaco dura 0.8 segundos en condiciones fisiológicas, si yo mido, pongo el esteto en el área del corazón, en el área precordial, y tomo los latidos en 60 segundos, ¿cuántos latidos a este ritmo, cuántos latidos o qué frecuencia cardíaca voy a obtener en 60 segundos? ¿Alguien me puede decir? $75. ¿Cuántos te dio, hijo? 75. ¿Qué hiciste? Multipliqué 60 por 1 entre 0.8. Ok, perfecto. Te dio 75. Ok, pero fíjense, nomás para meterle un poquito a lo que viene más adelante para que se vaya entendiendo que todo tiene un porqué. Vamos a ver si no falla esta máquina. Miren, vamos a repasar. Tenemos sístole y diástole en base a los ventrículos. En un ciclo cardíaco, ¿qué dijimos que era un ciclo cardíaco? Son, perdón, todos los fenómenos que suceden aquí, fenómenos cardíacos, en el comienzo de un latido cardíaco hasta antes del comienzo del siguiente. Eso es un ciclo cardíaco, o sea, es una contracción. ¿Qué hubo ahí? Hubo una sístole y una diástole. ¿Qué hubo? Una contracción ventricular y un llenado ventricular, de cámaras ventriculares, ambas. ¿Cómo se inicia este ciclo cardíaco? Bueno, pues una estimulación, una excitación del nodo sinusal, ¿verdad? Que va excitando a las fibras auriculares y ventriculares. Fíjense aquí, yo sé que visualmente al ojo es difícil apreciarlo, pero nosotros ahorita mencionamos que en la diástole, mira, ahí estamos en diástole, está llenando el ventrículo, ambos. En el último tercio de la diástole es cuando se contraen las aurículas. A ver si ahorita pueden ver rápidamente aquí, en el último tercio de ese llenado, va subiendo el nivel de la sangre, en el último tercio la contracción auricular, vean, ahí está, en el último tercio de la diástole, cuando están llenando los ventrículos. Y cuando los ventrículos se contraen, que están en sístole, las aurículas no se van a contraer, véanlo ahí, miren, no se contrayeron. Están ellas dilatadas recibiendo la sangre que va llegando de la cava inferior y de la cava superior o de las venas pulmonares en caso de la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco? Fisiológicamente, el asístole 0.3 segundos y la diástole 0.8 segundos. Ok. El joven hizo una reglita de 3 y le dieron 75 latidos por minuto. A ver, aquí tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Si yo digo que tengo una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿sigue habiendo sístole o diástole o ya no hay sístole ni diástole? Valiente, por favor, o una valiente. ¿Se perdieron? ¿Necesitan que vuelva a explicar algo? Ese corazón que tenemos, que sí que... Así lo puedes repetir lo que dijo. ¿Alguien más que necesite que lo repita? ¿Dónde dijo? Nada más el ejercicio. Okay. Ya sabemos ahorita que la sístole en condiciones fisiológicas, bueno, ya sabemos que es contracción ventricular.
Y ya sabemos que en condiciones fisiológicas dura 0.3 segundos. Se contraen los ventrículos, las aurículas nunca se van a contraer en la sístole. Y luego viene la diástole, cuando se llenan esos ventrículos, están relajados, aquí lo dice, están relajados, se llenan de sangre. Y en el último tercio de ese llenado ventricular se contraen las aurículas. Nomás ahí se contraen. Y esto le llamamos diástole. Y la diástole dura 0.5 segundos. O sea que un ciclo cardíaco, o sea que una contracción, una contracción ventricular o un latido cardíaco, en total dura la suma de la diástole más la sístole, o sea, 0.8 segundos. Okay. Cuando yo veo el electro, tengo una onda P, complejo QRS, Q, R, S y la T. Decíamos que la P es contracción auricular, decíamos que la QRS es la contracción del ventrículo y la T nos indica la relajación del ventrículo. Fíjense cómo aquí está contenida la sístole ventricular en el complejo QRS y cómo está contenida la diástole ventricular cuando vemos acá la relajación del ventrículo y aquí al principio del electro la contracción de la aurícula. ¿Por qué? Porque la aurícula, esta onda P nos indica contracción auricular. ¿Cuándo se contrae la aurícula? En el último tercio de la diástole. Si yo tengo un electro que no tengo onda P, sino complejo QRS, yo estoy asumiendo que las aurículas por alguna razón están funcionando, no se están contrayendo. Por alguna razón, aquí hay un defecto, hay un problema, una patología en la conducción del impulso excitatorio por el marcapasos o nodo sinusal. Porque acuérdense que lo que estamos graficando es la actividad de ese nodo. No estamos graficando la respuesta del músculo porque esta es más rápida. El músculo no lo graficamos el impulso excitatorio. Si hay onda P, quiere decir que las aurículas se contrayeron. Si hay complejo QRS, en teoría quiere decir que hubo contracción ventricular. Si hay onda T, en teoría quiere decir que hubo relajación ventricular. Y todo esto es un latido, todo esto es un ciclo cardíaco. Ok. Todo esto cuando responden los músculos y se acaba el ciclo cardíaco completo, ya cuando estos respondiendo, sumando sístole y diástole nos dan 0.08 segundos. Y un joven dijo que si nosotros contamos la frecuencia cardíaca, ponemos un estete en el corazón y estamos oyendo pum, 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 latido, o los ciclos cardíacos, 60 segundos, pues simplemente yo divido 60 entre 0.8 y yo voy a dar aquí, palabras del joven, yo no he hecho la regla, son 75 latidos por minuto. ¿Sí? La pregunta era, si yo después tengo una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿sigo teniendo sístole y diástole? ¿Sí o no? Bueno, profe, yo considero que sí, ¿no? Solamente que se estaría tratando ya de una taquicardia. Sería como que más rápido nada más. No sé. ¿Por qué dice que sí, hija? Porque pues, si hay frecuencia cardíaca, hay latido, ¿no? Y si hay latido, tiene que haber contracción ventricular, o sea, Sí. ciclos cardíacos. ¿Sí o no? Sí, por eso. Por eso, hija, esa es la respuesta, sí, tiene razón. Ahora, fíjese bien, le va a hacer una pregunta que es obvio que ahorita no tiene que saber al 100% el valor. Pero si usted tiene una frecuencia cardíaca de 75, estamos manejando que la sístole dura 0.3 segundos y la diástole 0.5. Por eso nos dio 75. Y ahí vimos dónde salió. Pero si yo tengo la frecuencia cardíaca de 100, fíjese bien, hija, lo que le estoy preguntando a todos. ¿Qué pasará con estos tiempos? ¿Estarán acortados o estarán aumentados? Estarán acortados. Acortados, hija. Se acortan los tiempos. Porque yo tengo que generar más latidos que duren menos tiempo, obvio, sumando sístole y diástole, en 60 segundos, por eso me dieron 100 latidos por minuto. Ok. Ahora, fíjese bien, ¿y esto qué tiene que ver? Voy a dibujar un corazón cuadradito. Aquí está el corazoncito, cuadradito,
Aquí están sus aurículas arriba, aurícula derecha, aurícula izquierda. Obvio que no tiene la forma real del corazón, pero vamos a trabajarlo así. Ok, ahí no he dibujado ni las válvulas tricúspide y mitral. Aquí se supone que está. Y me faltan los vasos, pero lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Vamos a poner aquí la aorta, como aquí saliera la aorta. Vamos a fijarnos en el ventrículo izquierdo, que es el que maneja la circulación mayor, y cuando está en sístole, manda la sangre a la economía. Y cuando está en diástole, se llena igual que el derecho de sangre, y luego traspasa a sístole y manda la sangre a economía. A ver, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia cardíaca? Ya dijeron ustedes, la sístole se acorta y la diástole se acorta. Y si yo sigo aumentando la frecuencia cardíaca a 150, pues la sístole y la diástole se acortan. Ahora, fíjense bien, hijos. Si yo disminuyo el tiempo para que estas cámaras ventriculares se llenen de sangre, o sea, la diástole, pues también estoy disminuyendo el tiempo para que haya una contracción efectiva o un bombeo o eyección de sangre en la circulación, porque lo tengo que hacer de una manera más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a cortar la sístole y la diástole, pero rebaso los límites fisiológicos, me voy por acá, pues voy a empezar a tener una insuficiencia, el corazón empieza a fallar como bomba, porque ni se llena lo suficiente porque el tiempo está cortado de diástole, ni se contrae lo suficiente para inyectar la sangre necesaria a la economía. ¿Sí me explico? Sí, profe. Profe, entonces las condiciones normales fisiológicas serían 75 latidos por minuto. Lo fisiológico o normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Por arriba de 100 es taquicardia y por abajo de 60 es bradicardia. ¿Sí? Dos condiciones que no se deben de presentar. Ahora, los deportistas generalmente manejan frecuencias cardíacas muy bajas, ¿sí? Y se considera normal. ¿Por qué? Porque el corazón trabaja con fuerza de contracción y trabaja con frecuencia de contracción, ¿verdad? Me contraigo muchas veces, aumento mis ciclos cardíacos. Pero también yo puedo funcionar eficientemente como bomba si me contraigo muy poquitas veces, pero con mucha fuerza, porque con mucha fuerza logro eyectar la cantidad de volumen que quiero en la circulación general. Y los deportistas generalmente tienen fibras musculares muy fuertes y hay mucha fuerza de contracción. Y eso compensa y necesita menos frecuencia cardíaca para inyectar la sangre a la circulación. ¿Sí me explico, hijos? Sí, ya está más claro. Sí, ahora, ustedes me pueden decir, entonces cuando voy al gimnasio y me subo a la máquina y dice que traigo 120 latidos por minuto, entonces ya ando mal porque mis tiempos de sístole y diástole se acortaron y mi corazón empieza a fallar como bomba. No, dentro de términos fisiológicos también hay un rango donde el ejercicio, el corazón puede con el ejercicio. Generalmente manejan, no, espero no equivocarme, ahorita en un descanso lo verifico, pero creo que manejar nuestra frecuencia cardíaca, se me fue ahorita, siempre lo digo en todas las clases, esta se me fue. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, van al gimnasio y quieren hacer un trabajo de gran intensidad, pero sin que el corazón sea demandado de más para no caer en esa insuficiencia, porque los tiempos se acortaron, son 215 menos de edad. Si usted tiene 30 años, entonces pues nomás lo máximo que va a tolerar de frecuencia cardíaca son 185, ¿eh? Como ejercicio intenso. No importa que usted diga, todavía le puedo dar más recio y subir a 190, 185 para abajo. Esto sería un ejercicio intenso y a 150 a lo mejor uno moderado, 120 uno leve, ¿verdad? Pero en ese momento usted está respetando estas condiciones, ¿verdad? Las cámaras se llenan y se contraen de manera suficiente para mandar, en este caso el ejercicio, sangre oxigenada a la masa muscular. Y eso generalmente se aplica en los gimnasios, ¿verdad? Si tenemos una persona, son 215, menos de edad, que tiene 50 años, pues es lo mismo, ¿verdad? Quítele los 50 años a 215
y esa sería la frecuencia cardíaca que él debería de estar realizando como muchachos, máximo ejercicio, ¿ok? Y eso es como se manejan a veces en los gimnasios, ¿verdad? La gente que sí lo aplica, ¿verdad? Que sabe para qué está ahí la maquinita, la pantalla, ¿verdad? Entonces esta persona de 50 años, pues lo máximo que va a tolerar como ejercicio máximo, puede tolerar más, pero para no estar en riesgo, pues que 165 latidos por minuto. Y para él ese sería un ejercicio intenso. ¿Ah? ¿Me explico hasta ahí, hijos? Sí, Sí, profe. Entonces vean qué importante pues es saber estos conceptos. Ahora, aquí tenemos otra vez un ciclo cardíaco. Esta diapositiva no la uso para explicarlo, pero vean bien a ver si nos sirve de algo. Vean cómo estas flechitas están indicando cómo es la sangre está circulando. La sangre tiene movimiento constante, ¿verdad? Constante, o sea, cuando los ventrículos se contraen y el derecho manda la sangre a la circulación menor y el izquierdo a la mayor, la sangre está circulando, ¿eh? Entonces aquí está cayendo sangre o está llegando sangre a esta aurícula derecha e izquierda, está llegando. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que la sangre está entrando a las aurículas. No olviden, al mismo tiempo, derecha e izquierda. La derecha sin oxígeno, la izquierda ya oxigenada. Ahí está llegando. Y la sangre, estas válvulas, tricúspide para el lado derecho y mitral para el lado izquierdo, que están entre aurículas y ventrículos, están abiertas. Esta sangre que está cayendo, hagan de cuenta que las vencen, ¿verdad? Las válvulas abren hacia la cámara ventricular. Entonces el peso de la sangre, pum, las abre y la sangre está fluyendo por las cavas y está cayendo y rellenando los ventrículos. Estamos en diástole ventricular. Vean aquí cómo esto se está reflejando, ¿verdad? Ahí está la sangre cayendo, se van a llenar los ventrículos. Los ventrículos se están llenando, déjenme dar una plumita donde tengo, aquí. La sangre está cayendo y está cayendo aquí. Y los ventrículos se están llenando. Estamos en diástole, se están llenando. Ok, miren, diástole. Ahorita, olvídense de esto, ahorita lo explico bien. Ambas cámaras están llenas. ¿Qué pasa? En el último tercio de la diástole, aquí dice sístole auricular, entonces estamos en el último tercio de la diástole. ¿Qué pasa? Sangre que sigue cayendo, pero ya de manera más lenta, porque toda fluyó, necesita que las aurículas se contraigan para volverla a eyectar ese remanente extra. Una vez que estos ventrículos ya tienen esa sangre extra, entonces ahora sí viene la contracción ventricular propiamente dicha, y la sangre es eyectada del ventrículo derecho a la circulación menor, a la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, aquí no se alcanza a ver muy bien, a la aorta. Vean, estos fenómenos ahorita los voy a explicar, y luego la sangre se distribuye. Aquí usa dos términos, o no sé si nomás hay uno que se llama relajación isovolumétrica, ahorita los vamos a explicar. Nomás es un repaso a través de la sístole y la diástole lo que pasa. Ok, vamos a pasar ahora hacia la que sigue. Ahora sí, fíjense bien. Aquí tenemos escrito, mire, diástole y sístole. Y ahí vamos a empezar a ver todos los fenómenos que pasan en estos 0.8 segundos. Punto 3 de la sístole y punto 5 de la diástole. Fíjense bien. Presten atención. Diástole, ¿qué decíamos que es la diástole? Es relajación ventricular. ¿Por qué están relajados los ventrículos? Porque se van a llenar de sangre. ¿Ok? Vean cómo aquí tengo 4 corazones dibujados. Voy a empezar a explicar la diástole en este corazón. Estoy con el apuntador señalado. Y ahorita nos vamos a brincar a la sístole y luego ya vamos a terminar otra vez en la diástole con estos 2 corazoncitos que nos falta explicar. Pero vean abajo cómo dice válvulas auriculoventriculares, acá mero abajo, no me llega el dedo, ahí no puedo posesionar el apuntador sobre ese recuadro, pero dice válvulas auriculoventriculares y lo dice abajo válvulas aórticas y pulmonares. ¿Qué pasa? Fíjense bien.
Cuando la sangre pasa, vamos a usar esto, cuando la sangre pasa a ambos ventrículos, de este lado sin oxígeno, de este lado con oxígeno, para que la sangre pase, pues en teoría y lógicamente las válvulas auriculoventriculares, que son estas aquí, que la del lado derecho es la tricúspide y la del izquierdo es mitral, deben de estar abiertas. Si estuvieran cerradas, no se podría cumplir eso, ¿verdad? De que los ventrículos se llenaran de sangre durante la diástole. Entonces, estas válvulas van a estar cambiando su configuración constantemente según la fase del ciclo cardíaco que estemos analizando. Y obvio, cuando los ventrículos se contraen, la idea principal es que una vez contraídos, el ventrículo derecho mande sangre a la arteria pulmonar y estas valvulitas que están aquí de la arteria pulmonar se abran o sean vencidas para que la sangre sea eyectada. Y en el caso del ventrículo izquierdo, también las válvulas aórticas, pasa lo mismo, vean, y la sangre se expulsa. Pero, ojo, hijos, en esta sístole ventricular, si yo permanezco con las válvulas auriculoventriculares abiertas, la sangre va a ser eyectada a la arteria pulmonar y la aorta, pero también va a sufrir un flujo retrógrado y varias de la sangre se va a regresar a las cámaras auriculares. Y eso es un problema porque esa sangre que se regresa, más la sangre que sigue fluyendo constantemente, va a volver a ser expulsada a ambos ventrículos y el problema es que también el corazón ahí se va a volver insuficiente para después manejar volúmenes excesivos de sangre en ambas cámaras, ¿verdad? Va a perder su eficiencia también como bomba. Entonces, en la sístole, estas valvulitas de la pulmonar y la aorta deben de estar abiertas y las auriculoventriculares cerradas para que no haya flujo retrógrado. Y en el llenado, pues pasa lo contrario, ¿eh? Las auriculoventriculares abiertas y la pulmonar y de la aorta cerrada, si no la sangre también empieza a escapar a las arterias. Entonces, dicho esto, vamos a ver aquí, estamos en diástole. ¿Qué es la diástole? La diástole es el llenado ventricular de ambos. Fíjense bien cómo abajo dice válvula auriculoventriculares, tricúspide y mitral, las dos, con eso quiero abarcar las dos. Dice aquí que están cerradas, y lo dice que están abiertas, y lo dice que están abiertas, y lo dice que están abiertas. Y luego abajo habla de las válvulas aórtica y pulmonar, y luego cerradas, 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 cerradas. Vamos a ir viendo esto. Fíjense bien. Yo estoy en diástole. Voy a empezar en este corazón. Esta flecha roja, ¿qué me dice? Esta flecha roja me dice que la sangre está pasando, es un flujo constante de las aurículas a los ventrículos, en ambos lados, hijos. De este lado sin oxígeno, de este lado con oxígeno. Ok. Para que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas. Entonces, como se están llenando los ventrículos, ¿cómo están los ventrículos? Relajados. Como se están llenando los ventrículos y la sangre está pasando directamente a las aurículas, aquí, ¿cómo están las aurículas? Relajadas. ¿Ok? ¿Y cómo están las válvulas pulmonar y aórticas? Deben de estar cerradas porque si no la sangre puede aquí hacer turbulencia y escapar por la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, ¿qué dice acá? En este diagrama, como dice abajo, válvulas auriculoventriculares, ¿cómo están? Abiertas. La sangre está fluyendo, están llenando los ventrículos. ¿Y cómo están las válvulas aórtica y pulmonar? Cerraditas, porque no queremos que fluya sangre por los vasos. Entonces, ¿cómo están? Cerradas. Ahí está. Estamos viendo los fenómenos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Posteriormente, en el último tercio de la diástole, porque estamos en diástole, aquí estas flechas moradas indican que se contraen los ventrículos. Las aurículas, perdón. Entonces, en el último tercio de la diástole se contraen estas aurículas. Y sangre que aquí sigue fluyendo es expulsada, un remanente extra a ambos ventrículos. Obvio, ¿cómo deben de estar aquí las válvulas auriculoventriculares si sigue pasando sangre? Abiertas. ¿Y cómo deben de seguir las válvulas pulmonar y aórticas? Cerradas para evitar que haya escape de sangre, ¿verdad? Entonces, en este último tercio de la diástole, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, igual que aquí, y la aórtica y pulmonar cerrada. En este último tercio hubo hubo contracción de aurícula. Fíjense bien, ¿ok? Estoy usando estos dos de la diástole, de la fase diastólica. Ahora vámonos a la sístole.
¿qué pasa? Ya se llenaron mis cámaras ventriculares. Como ya se llenaron, ahora yo tengo que tener las válvulas aurículo-ventriculares cerradas, porque si no, cuando empiece a contraerse, la sangre se va a regresar. Ok. Y esto es obvio que la contracción, las pulmonares y aórticas se van a abrir, pero fíjense lo que pasa en la fase sistólica. La fase sistólica tiene dos etapas. Una de ellas es la contracción, déjenme aquí, la contracción ventricular isovolumétrica, ahorita explico qué es eso, y la eyección ventricular, ¿sí? O expulsión ventricular o eyección ventricular. Vean cómo aquí esta línea punteada nos dice que el corazón se está contrayendo. Llegaba hasta la línea punteada, pero como se está contrayendo, está comprimiendo las cámaras ventriculares y la sangre del ventrículo derecho está pasando a la aorta, digo, la pulmonar, y la del izquierdo a la aorta. ¿Ah? Bueno, pero vean, la sístole tiene dos etapas, contracción ventricular isovolumétrica y de expulsión o eyección ventricular. Cuando ya se llenaron los ventrículos, esta sangre en ambas cámaras está ejerciendo presión dentro de las cámaras. Y al momento de ejercer presión esta sangre dentro de las cámaras, ¿por qué se lleva a cabo esa presión? Porque los músculos ventriculares se empiezan a contraer, ojo, sin acortamiento. Nomás esa tensión que genera este músculo ventricular hace que la presión dentro de las cámaras aumente y en automático las válvulas aurículo-ventriculares tapan. Ellas están viendo siempre hacia la luz de los ventrículos. Hagan cuenta que existe el ventrículo. Cuando yo ejerzo presión al revés, estas se ponen derechas y tapan. Entonces empieza a haber contracción ventricular, de músculo ventricular, pero sin acortamiento. Y eso se llama contracción ventricular, ¿qué? Eran términos que ya habíamos visto. Isovolumétrica, ¿verdad? O sea, quiere decir que, aunque hay contracción sin acortamiento, estas cámaras ventriculares, aurículo-ventriculares se cerraron, pero la de la pulmonar y la aorta todavía no se abren. Entonces el volumen con el que terminaron llenas se respeta, no hay un cambio de volumen y se llama contracción ventricular isovolumétrica. ¿Cómo tengo aquí las aurículas relajadas? Porque yo apenas aquí se están llenando otra vez de sangre que está cayendo, no están contraídas, ¿verdad? ¿Y los ventrículos cómo están? En contracción isovolumétrica. ¿Cómo tengo mis válvulas aurículo-ventriculares? Cerradas. ¿Ah? Ya la sangre ya no regresa. ¿Cómo tengo las válvulas de la aorta y la pulmonar? Cerradas. Y luego una vez que pasa esta etapa de contracción ventricular isovolumétrica, el músculo ya empieza a cortar. ¿Y se ve? Entonces ahí empieza a haber contracción de las cámaras ventriculares, lo que provoca que ahora sí esta presión que hay adentro de las cámaras tensas las válvulas de la pulmonar y la aorta hacia la luz de estos vasos y la sangre empieza a fluir. ¿Ok? Y la sangre empieza a fluir, pero las válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas si no hay un flujo retrógrado. Entonces, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Cerradas aquí también. Y las de la pulmonar y la aorta abiertas, ¿verdad? Está inyectando sangre. Por eso es expulsión ventricular o de eyección ventricular en la sístole. Una vez que la presión empieza a disminuir en las cámaras, porque el volumen de sangre está disminuyendo, eso hace que disminuya la presión, en ese momento llegamos a otra etapa como la de contracción ventricular isovolumétrica, pero ahora va a ser relajación ventricular isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo tuvo contracción en la sístole, en la fase de eyección, quedó un remanente de sangre ahí, pero ya no hay presión. Entonces, ¿qué pasa? Están los músculos relajados, las válvulas continúan cerradas, las aurículo-ventriculares, ¿verdad? Porque sigue aquí cayendo sangre, se está acumulando aquí en ambas aurículas. Y los ventrículos están relajados. Y aquí ya las válvulas aórtica y pulmonar ya están cerradas, ya no hay flujo de sangre, ya no hay una presión dentro de las cámaras que venza las válvulas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, aquí sigue cayendo sangre. Llega un momento en que esta sangre es tanta que vence las válvulas. Y aquí en este primer tercio, de la diástole, las válvulas son vencidas por la sangre que aquí se estaba juntando y cae.
hay un llenado rápido de los ventrículos, porque ahí había sangre que se estaba quedando estancada. Entonces hay un llenado rápido. Y luego, perdón, hay un llenado rápido, la sangre empieza a llenar ambas cámaras ventriculares. En el tercio medio, pues la sangre ya fluye más lento, ¿verdad? Porque ya no hay nada que obstruya, las válvulas están abiertas. Este es un llenado lento. Y en el último tercio se contraen las aurículas. Se terminan de llenar los ventrículos, iniciamos otra vez en sístole. Sístole con una contracción ventricular sin acortamiento, donde las válvulas auriculoventriculares se cierran, las válvulas aórtico y pulmonar permanecen cerradas, y luego ya viene la contracción propiamente dicha, donde se vencen las válvulas pulmonar y aórticas, obvio, las auriculoventriculares cerradas, y hay eyección. Del ventrículo derecho en la circulación menor y del ventrículo izquierdo en la circulación mayor. Una vez que cesa la presión dentro de las cámaras ventriculares, pasamos una fase de relajación isovolumétrica que forma parte de la diástole, pero aquí todavía no hay llenado, forma parte de la diástole. Aquí se siguen llenando, aquí se está acumulando la sangre en ambas cámaras, ¿verdad? Está relajado, no están abiertas ni las válvulas auriculoventriculares, aquí dice, ni las pulmonar y aórtica. Pero hay un momento en que esa sangre se acumula, vence las válvulas auriculoventriculares, por eso aquí se ha abierto, y empieza a fluir de manera rápida la sangre en el primer tercio de la diástole, y lo más lento en el segundo, y en el último tercio se contraen las aurículas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Si yo pregunto en el examen, en el último tercio de la diástole, o hago una pregunta de falso y verdadero, y digo que las válvulas aórtico y pulmonar están abiertas y las válvulas auriculoventriculares cerradas, ¿sería falso o verdadero? Porque ustedes dicen que sí se comprende, al menos uno dijo que sí. Último tercio de la diástole, válvulas pulmonares y aórticas abiertas y las auriculoventriculares cerradas, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. A ver, dime por qué eso. Porque ya se está terminando de llenar los ventrículos y pues pues aún ¿cómo se llaman esas? Las compuertas, no me acuerdo el nombre. Ajá. Aún están Ok. vencidas, están hacia abajo. Ya en la sístole es cuando se empiezan a cerrar para arriba por la misma presión que está ejerciendo la sangre en los ventrículos. Ok. Y las otras aún Fíjate, están cerradas. fíjate la pregunta que hice. Si estoy en el último tercio de la diástole, ahí va. ¿Qué está pasando en la diástole, hijo? Tú mismo contéstame. ¿Qué está pasando? ¿Se están llenando los ventrículos o se están vaciando? Se están llenando. Ok. Imagínatelo, ¿eh? Si te lo imaginas va a ser fácil. Se están llenando de sangre que viene de las aurículas, ¿verdad? Por ahí están pasando. Las válvulas tricúspide o mitral o auriculoventriculares, para no decir tanto tricúspide y mitral, si la sangre está pasando de las aurículas a los ventrículos, ¿cómo deberían de estar en el último tercio de la diástole? Abiertos. ¿Abiertas o cerradas? Abiertas, ¿sí? Sabemos que en el último tercio es cuando se contraen las aurículas, entonces sonaría ilógico que estuvieran cerradas, bueno, abiertas, ok. Pero yo estoy llenando ahí todavía los ventrículos, estoy en el último tercio de la diástole. ¿Cómo deberían de estar las compuertas de las válvulas aórtica y pulmonar? ¿Abiertas o cerradas? Cerradas. Cerradas. Entonces, yo la oración dije que estaban abiertas, la pulmonar y la aórtica, y la tricúspide y mitral cerradas, entonces era falso. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, en la relajación isovolumétrica, las válvulas aórtica y pulmonar están abiertas y la auriculoventriculares, las dos están cerradas. En la relajación isovolumétrica, ¿qué es lo que pasa en la relajación isovolumétrica? En la relajación isovolumétrica se están
llenando ya los ventrículos o todavía no se están llenando? Fíjense bien, estamos en relajación isovolumétrica. ¿Se están llenando o todavía no se están llenando? Véanlo ahí en la pantalla para que no batalle. Ah, esta pantalla no quiere, denme un segundo. A ver. Denme un segundo. Ahí está. Aquí está, miren. Relajación isovolumétrica. A ver. ¿Qué está pasando en la relajación isovolumétrica? O tienen que saberlo y digan algo, lo que crean. Yo no les voy a decir nada, nunca les he dicho nada. A ver, estoy en relajación isovolumétrica, aquí la estamos viendo. ¿De dónde viene esa relajación isovolumétrica? ¿Viene precedida de qué? De una contracción. Estoy en sístole. Y luego viene una relajación isovolumétrica que es parte de la diástole. Ok, insisto. ¿Qué está pasando en la relajación isovolumétrica? Las aurículas se están llenando. Pero estoy en isovolumétrica. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares y las válvulas aórtica y pulmonar? ¿Cómo están? Cerradas. Cerradas. El corazón se acaba de contraer, expulsó su sangre, le inyectó ambas cámaras y luego se relajó porque se perdió la presión dentro de las cámaras, ¿verdad? Se relaja, va a quedar un remanente de sangre, lo vamos a ver más adelante, pero se relaja y en ese momento que se relaja, ni entra ni sale sangre. Viene precedida la relajación isovolumétrica de la contracción, propiamente dicha, ¿verdad? De la eyección ventricular. Y si yo estoy en eyección ventricular, me voy a ir más para atrás. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Abiertas o cerradas? Si estoy en eyección ventricular. ¿Cómo están? A ver, pregunta. Si se están contrayendo los ventrículos, ¿para dónde quiero que vaya la sangre? ¿Para la aorta y la pulmonar o para las aurículas? Para la aorta. Y la pulmonar, la arteria pulmonar en la circulación menor. Ok. En teoría, ¿usted qué contestó? Es que no distinguí si fue hombre o mujer, lo dijo muy rápido. Pero para la persona que contestó, si en la contracción yo quiero que la sangre vaya y fluya por la aorta y la pulmonar, en contracción ventricular o fase de eyección ventricular, la aorta y la pulmonar, las válvulas están abiertas. Y yo no quiero que haya flujo retrógrado. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? Cerradas. ¿Me explico? Ok. Ya terminó la fase de eyección ventricular. Ya se contrayeron, hubo contracción de los ventrículos. Empezó a bajar la presión dentro de las cámaras ventriculares. Y paso a fase de relajación isovolumétrica, que quiere decir que el músculo está relajado, pero ahí todavía no hay llenado. O sea, sí estoy en diástole, pero ahí todavía no hay llenado. Mis válvulas auriculoventriculares siguen cerradas porque todavía no tengo un cambio de volumen. Los ventrículos se quedaron con algo de volumen, pero todavía no abren las válvulas auriculoventriculares. Y las válvulas de la pulmonar y la aorta están cerradas. Entonces, en la relajación isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Y en la contracción isovolumétrica, ¿cómo están las válvulas? ¿También están cerradas? Todas, ¿sí? Ahí hay contracción, pero sin acortamiento. Empieza a aumentar la presión dentro de las cámaras porque el músculo ventricular se tensa, ¿verdad? Llega un momento en que esa tensión provoca ya una contracción eficaz, hay acortamiento y se vuelven a vencer las válvulas aórtica y pulmonar, que estaríamos en la fase de eyección ya de la diástole, pero las válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas, si no tendríamos flujo retrógrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estas son preguntas de exámenes. Quiero que contemplen bien. Fíjense bien. ¿Y esto de qué diablos sirve? Y estamos viendo lo que pasa en 0.08 segundos. En 0.08 segundos. Ahorita nos falta ver más.
Fíjense bien. Voy a dibujar aquí un corazoncito, un pulmoncito. Y luego aquí voy a dibujar otro pulmoncito. Aquí vienen los bronquios, aquí viene la tráquea, los bronquios principales, y luego aquí se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Este corazón derecho lleva la sangre aquí a los pulmones, aquí se lleva a cabo el intercambio de gases, y luego por el corazón izquierdo llega la sangre oxigenada. Fíjense bien, hijos, espero poder transmitir esta idea, y ustedes quiero que me sigan. Fíjense bien. Aquí tengo el medio del corazón, no lo voy a dibujar, lo voy a dibujar acá abajo. Fíjense, este es el corazón, cuadradito. Aquí está las válvulas auriculoventriculares, aquí está el ventrículo derecho y acá está el ventrículo izquierdo. Fíjense bien, este ventrículo derecho va a ir a los pulmones, llevando sangre. Ahí está. A ambos, a los dos. Y luego de aquí va a regresar la sangre a la aurícula izquierda. ¿Ok? Imagínense que estas válvulas fallaran. Vamos a pensar que el corazón está aquí, en contracción. Y estas válvulas de aquí, vamos a poner nomás unas para que no haya mucho problema. Vamos a suponer que falla la mitral, la de aquí. Entonces se contrae, ¿sí? Sangre pasa a la aorta, pero sangre se regresa a la aurícula. Entonces esta aurícula ya tiene sangre que se regresó. Pero al mismo tiempo se está llenando de sangre que viene ya de la circulación menor. Entonces viene otro ciclo cardíaco, se vuelve a contraer el corazón, sangre va otra vez a la aorta, pero como no sirve esta válvula, otra vez se acumula más sangre aquí, más la que viene llegando. Va a llegar un momento en que la aurícula va a estar llena de sangre y la sangre se va a estar acumulando, pero va a llegar a un momento en que, por decirlo así, ya no avanza y va a estar al nivel de los alvéolos, va a estar estancado aquí. Yo pongo un esteto en esa zona de ahí y escucho, voy a oír como si fuera agua. Toda la sangre, porque el corazón izquierdo, por esta falla de esta válvula, está regresando sangre. Esta sangre se empieza a acumular de manera retrógrada. Y si yo no corrijo el problema, pues ahora el problema lo va a tener el corazón derecho. Tengo una insuficiencia cardíaca izquierda por unas válvulas que no están funcionando. ¿Me explico? Sí, profe. Ahora, apenas estamos empezando, hijos. Este gráfico dice todo lo que acabamos de decir, todos esos fenómenos. Aquí está. Vean, aquí dice abajo sístole, diástole, acá diría diástole, aquí dice ciclo cardíaco. Vean los volúmenes que manejan las cámaras, las presiones que se manejan en las cámaras. Vean cómo están involucradas las válvulas, cierre de válvulas, apertura de válvulas, ya sean auriculoventriculares o aórtica. Vean, todo esto pasa en 0.08 segundos. 0.8 segundos, perdón. Y de este cuadrito, de ese esquema salen todas estas preguntas. Este con este es una, este con este es otra, este con este es otro, este con este es otro. Entonces tienen que prestar atención al ciclo cardíaco. Entonces vuelvo a preguntar, ¿vamos bien hasta ahorita? Porque lo siguiente que voy a explicar es esto. Y si no se entiende lo que acabamos de ver, menos. ¿Vamos bien hasta ahorita? Vuelvo a preguntar. Sí, profe. Conste, ¿eh? Fíjense bien. Este gráfico o este esquema, que es del ciclo cardíaco, nos dice, está hecho en base al ventrículo izquierdo, que es el que maneja altas presiones. Todo esto está hecho en el ventrículo izquierdo. Obvio que los fenómenos también van a presentarse en el derecho, ¿verdad? Porque también hay contracción del ventrículo derecho, pero aquí estamos viendo cómo se comporta el ventrículo izquierdo. Muchas cosas de aquí ya las vimos, aunque ustedes piensen que no. Ya sabemos lo que es una sístole y ya sabemos lo que es una diástole. Y ya sabemos, muchachos, miren, aquí esta línea negra nos divide 1, 2, 3. 3 tercios de la diástole. 1, 2,
3. También ya hablamos de esos tercios. Ahora, estas dos líneas juntitas que veo aquí, miren, hasta arriba, y acá hay otra vez otras dos, ¿sí? Y acá podemos ver otras dos, que de hecho el gráfico se empieza a explicar desde este lado. Vean, estas dos líneas representan la contracción isovolumétrica, que ya mencioné ahorita. Y estas dos líneas representan la relajación isovolumétrica. ¿Qué decía yo? Después de una relajación isovolumétrica, viene ¿qué? El primer tercio llenado, segundo tercio y tercer tercio. Bueno, ahí está la relajación isovolumétrica. Aquí está el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. ¿Qué viene después del llenado en el último tercio con la contracción de las aurículas? Pues viene la contracción en sístole, la contracción isovolumétrica, que nos está graficando aquí. Aquí está la contracción isovolumétrica. Y lo que sigue, la eyección propiamente dicha, que es cuando se contraen los ventrículos, que sería esto. ¿Ok? Ahí está todo, ya lo hemos mencionado. Pero fíjense cómo aquí le agregamos ya volúmenes que se manejan en las cámaras ventriculares y que son eyectados. Y manejamos las presiones. Y esas válvulas se abren y se cierran en base también a estas presiones, ¿verdad? Estas presiones vencen esas compuertas y permiten que la sangre fluya. Y aquí ya estamos bien. Se fijan, aquí tenemos graficada la presión dentro de la aorta. Tenemos la presión en las aurículas. Tenemos la presión en los ventrículos representados por esta línea roja. Estamos viendo, perdón, sí, esta línea roja. Y luego abajo estamos viendo el volumen que se están manejando en las cámaras. Y aquí estamos viendo los mililitros que deben de andar por ahí rondando en cada cámara. Esto lo vamos a ver. Y vean cómo abajo tenemos el electro. Yo dije que en el último tercio de la diástole había contracción auricular. Fíjense bien, ¿dónde está representada aquí la orden del tejido especializado para que se contraiga la aurícula? En este último tercio, aquí, se supone que hubo contracción auricular, aquí. Pero yo detecto la señal. Esta es la orden del músculo especializado en conducción y excitación para que el músculo auricular se contraiga en el último tercio de la diástole. Pero la orden, fíjense, desde dónde empieza, precede a la respuesta. El estímulo eléctrico precede a la respuesta. Y aquí no tengo graficado en el último tercio la contracción auricular en la diástole. Tengo graficada el nodo sinusal, la orden que dio para que se contrajeran las aurículas. Y vean cómo está casi en el límite del segundo tercio con el tercer tercio. Precede la señal eléctrica a la respuesta muscular. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y luego vean Sí. aquí, hijos, cómo el impulso ya viajó de las aurículas y va a los ventrículos. Y todavía el ventrículo se está llenando cuando la orden está ya de que se empiece a contraer. Fíjense lo rápido que viaja la señal eléctrica, pero ya está la orden para que se contraiga este ventrículo. ¿Qué pasa? Está la contracción isovolumétrica y luego la contracción propiamente dicha del ventrículo. ¿Ok? Entonces la señal eléctrica precede a la respuesta del músculo auricular y ventricular para llevar a cabo esa orden de contracción, ¿verdad? Pero miren, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar en esta zona de aquí y vamos a seguir esta línea roja, esta que está aquí, esta que está hablando de presión, donde en los ventrículos. Fíjense bien. Aquí tengo sístole, pero estoy empezando desde la contracción isovolumétrica previa. Y estoy empezando desde la contracción isovolumétrica, estoy empezando de aquí, contracción isovolumétrica. Válvulas aurículo-ventriculares cerradas, válvula aórtica pulmonar y aórtica cerradas. Ok, vamos a ver. Fíjense bien. Voy a iniciar aquí, este cacho aquí, es contracción isovolumétrica. ¿Cómo deben de estar mis válvulas aurículo-ventriculares si voy a empezar con contracción isovolumétrica? Cerradas. ¿Ok? Aquí está empezando mi contracción en esta línea negra. Cerrada. Se cierran. Las aórticas ya venían cerradas desde antes. ¿Sí? Cerrada.
pero aquí se cierran, ese es el fenómeno, el cambio, se cierran porque ya va a empezar la contracción isovolumétrica. Fíjense bien cómo yo tengo aquí conservado un volumen. En azul yo veo ese volumen, aquí está, conservado. Okay. ¿Qué pasa? Estoy avanzando en mi contracción isovolumétrica, la presión aumenta dentro de los ventrículos y eso hace que se abra la válvula aórtica. También la pulmonar, pero aquí voy a hablar de la aórtica, estoy hablando de la función del ventrículo izquierdo. Y se abre. Y en ese momento, cuando se abre, ya termina la contracción isovolumétrica. Vean el volumen conservado. Cuando se abre la válvula aórtica, ya hay contracción con acortamiento. Y fíjense bien cómo la presión dentro de la cámara ventricular empieza a aumentar. ¿Sí? Pero vean también cómo el volumen empieza a disminuir, ¿verdad? Porque los ventrículos se están contrayendo. Esta eyección ventricular va disminuyendo conforme, esta presión de eyección ventricular va disminuyendo conforme el volumen se va acabando dentro de la cámara. Y una vez que la presión dentro de la cámara del ventrículo izquierdo disminuye, en ese momento, ¿qué pasa? Se cierra la válvula aórtica. Y en ese momento que se cierra la válvula aórtica, inicia ¿qué? Mi relajación isovolumétrica. Vean cómo la presión sigue cayendo dentro de la cámara ventricular, pero vean cómo quedó un remanente de sangre, ¿verdad? ¿Ok? Y en ese momento, cuando se vencen las válvulas auriculoventriculares, en ese momento la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y es cuando hay la abertura de la válvula auriculoventricular. Y en ese momento termina la relajación isovolumétrica y empezamos con los 3/3 de la diástole de llenado. Vean en el primer tercio cómo el volumen empieza a aumentar por toda la sangre que estaba acumulada en las aurículas. Empieza a subir. En el segundo tercio siguen abiertas las válvulas auriculoventriculares. Estamos en diástole y el volumen ya es menos, ¿verdad? Ya no había ya nada retenido, ya empezó a circular bien. Y en el último tercio hay contracción auricular y vean, hay un remanente extra de sangre, de volumen. Y en ese momento termina la relajación ventricular y empezamos ahora con la contracción isovolumétrica, o sea, esta parte que acabamos de repetir acá. Acabamos de explicar el fenómeno de la presión dentro de la cámara ventricular y cómo los volúmenes van cambiando. Y aquí si se fijan estos datos de 120 sobre 80, 120 sobre 100, bueno, esto nos indica algo. También, si yo tengo una válvula, imagínense, vean una válvula desde abajo. Ahí está una válvula. Acaba de abrir la válvula. Esto es corazón, ventrículo izquierdo. Imagínense que esta válvula estuviera dura en sus orillas, ¿verdad? Comieron mucha barbacoa toda la vida. Y cuando el ventrículo se contrae, la presión que se ejerce aquí adentro no es suficiente porque están duras las bisagras, ¿verdad? No es suficiente para abrir las válvulas. Entonces yo necesito una mayor presión de eyección. Esta presión es la presión necesaria para vencer las válvulas y que la sangre fluya. Y la sangre aquí fluye derecho o hace turbulencia y luego agarra camino, hace turbulencia, agarra camino. Y al momento que hace la turbulencia, ¡pum!, cierra las válvulas otra vez. ¿Cuál es la presión que necesito para que estas válvulas se cierren? Pues generalmente 80 milímetros de mercurio. Ahí salió el 120-80. Ahora, si yo tengo esas válvulas, aquí está la aorta, pero yo tengo, aquí cuando se hace un orificio, se hace grandote, normal, fluye la sangre, pero ¿qué tal si yo tengo aquí una oclusión también? Se mueven muy bien las válvulas, pero el orificio de apertura por donde tiene que salir a inyectar la sangre es pequeño. Pasa lo mismo, tengo que ejercer más presión. Ahora, este corazón, de alguna manera, tiene que cumplir su función de inyectar sangre. ¿Cómo compensaría? Primero, para que este problema sea resuelto, pues aumenta su masa muscular. Entre más fuerte sea, más presión y más vence el problema. Y al rato tenemos un crecimiento. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, hasta ahí la clase, hijos. Es mucha información.
¿O es poquita? ¿Es mucho o poquita? ¿Cómo se les hace? Es Está mucho. bien. Mucha. Pero hay ¿Es que, mucha? cuando la razona, profe, como que ya se va entendiendo. ¿Les gusta este tema? ¿Se les hace menos árido que el del potencial de acción y la contracción de músculo esquelético? ¿O se les hace más aburrido, más monótono? Yo siento que tiene más respuestas, algunas preguntas que a lo mejor es más fácil ver un electro, ¿no? O que alguien platique que tiene un problema cardíaco, que tiene hipertensión, pero no sé cómo lo ven. ¿Les gusta el tema? Sí, profe, está padre. Ok. Está interesante, solo que hay que darle una repasada a anatomía. Pues es que mire, tanto de repasar anatomía no, porque usted necesita saber nada más que el corazón derecho, la circulación menor va al pulmón y la circulación mayor va a todo el organismo, a toda la economía. Imagínese 4 cámaras y esas cámaras cuando se llenan las 2 de abajo, las de arriba, las compuertas deben de estar abiertas. Y cuando las 2 cámaras de abajo se van a contraer, las compuertas que están entre las de arriba y ellas están cerradas, no tienen mayor ciencia. En contracción isovolumétrica y en relajación isovolumétrica no hay cambios de volumen. ¿Cómo deben de estar todas las compuertas? De válvulas, aórtica, pulmonar y de las auriculoventriculares cerradas. Ya sea relajación o contracción, cerradas. Pero el chiste es razonarlo, hija, como usted bien dice, porque a la hora del examen, si usted trae fijo a contracción isovolumétrica cerrada, todas, relajación, todas cerradas, y la pregunta la confunde porque no lo razonó, tiene estructurada de una manera que se confunda. Entonces, hay que razonar. De todos modos, la próxima clase vamos a seguir con este tema y luego vamos a seguir con más temas de lo que viene siendo corazón. Pero llévenselo ahorita de tarea, traten de razonarlo, traten de entenderle lo que acabamos de ver. Muchas preguntas del examen son de ciclo cardíaco. Vean todo lo que sucede en el ciclo cardíaco. Ok, si no hay preguntas, pues me despido y nos vemos. Con ustedes ya estuve en clase el lunes y nos vemos el próximo lunes, chicos. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Gracias, maestra.